buenos días a todos, estimados colegas, jóvenes estudiantes. ¿Me escuchan, por favor? Estamos haciendo una prueba de audio para ver si me están escuchando. Sí, doctor, sí se escucha. Ok, listo. Buen día. Entonces, el día de hoy, la práctica de simulación está relacionada con 3 procedimientos que todo médico cirujano debe conocer, que es la curación de heridas, la sutura quirúrgica y finalmente el retiro de puntos, ¿no? Estos 3 procedimientos nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida como médicos y es necesario, ¿no? Y que todo estudiante, todo profesional en salud debe conocer estos 3 procedimientos y cómo se realizan en forma adecuada, ¿no? Antes de comenzar, debemos revisar siempre que para cada uno de estos 3 procedimientos contemos con el material necesario, ¿no? Usualmente el material necesario que se utiliza son las soluciones, por ejemplo, como suero fisiológico, como ven ustedes acá. También se utilizan soluciones antisépticas, como por ejemplo la agua oxigenada, como la clorhexidina, como pueden ser la iodopovidona, el alcohol mismo. Recording in progress. Y también material que se va a usar, por ejemplo, campos quirúrgicos fenestrados, no fenestrados, estériles, obviamente. Nuestro equipo, por ejemplo, nuestro equipo de curación o equipo de sutura, dependiendo del caso. El material estéril, por ejemplo, gasas, soluciones, guantes quirúrgicos, sutura estéril. Y los dispositivos para sujeción, como por ejemplo esparadrapos, vendas. Y elementos cortantes como, por ejemplo, los hojas de bisturí, ¿no? Entonces, usualmente se debe poner esto. Aparte, otra medida de protección de bioseguridad, como los guantes de examen y los guantes estériles, también deben estar disponibles para realizar este procedimiento, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos verificado y contamos con todo el equipamiento y los dispositivos que vamos a usar en la curación, ya sea la sutura o el retiro de puntos, podemos ir y acercarnos al paciente y explicar previamente el procedimiento que se va a realizar, ¿no? Entonces, vamos a simular hoy día. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos con el paciente. Por ejemplo, señor, buenos días. Nos presentamos. Soy el doctor Edgar Arévalo. Voy a realizarle el día de hoy la curación. Le explicamos el procedimiento brevemente, ¿no? El procedimiento consiste en revisar su herida, hacer, probablemente tengamos que hacerle un retiro del tejido que está ya desvitalizado, ¿no? O necrótico en la herida, y finalmente vamos a también revisar si no hay cuerpos extraños, y posteriormente vamos a cubrirle con unos apósitos apropiados para que pueda usted volver a casa, o si es que el paciente está hospitalizado, pues continuar en el ambiente de hospitalización. Entonces, previamente, antes de comenzar, también debemos averiguar, hacer una pequeña historia clínica, revisar los antecedentes del paciente para ver qué comorbilidades tiene, ¿no? Es impensable, por ejemplo, hacer un procedimiento de un paciente que de repente tiene problemas de coagulación, ¿no? Porque eso implicaría que de repente al momento de hacer el procedimiento, sangre durante el debrayamiento. También es impensable hacerlo esto en pacientes, por ejemplo, que son niños. Un procedimiento así en niños tendría que hacerse probablemente en sala de operaciones, ¿no? Y igualmente, tendríamos que siempre buscar en lo posible la cooperación del paciente y del personal que nos acompaña, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos hecho esto, nos presentamos al paciente, comenzamos ya, nos enfrentamos directamente a la herida, ¿no? Entonces, acá como ustedes pueden ver, lo primero que vemos es una herida, ¿no? Cubierta. Usualmente nos enfrentamos a una herida cubierta con un apósito que alguien ya previamente ha realizado la curación. Entonces, con guantes de exámenes, podemos nosotros proceder a manipular esta herida. Hay que recordar que antes de cualquier procedimiento de este tipo, nosotros debemos hacer las medidas de bioseguridad respectivas, como por ejemplo, el lavado de manos previo a cualquier procedimiento, ¿no? Yo ya he venido ya preparado, he hecho el lavado previo, y una vez que hemos hecho el lavado previo de manos, podemos ya recién comenzar a hacer cualquier procedimiento en nuestro paciente, ¿no? Entonces, como ven, el paciente está cubierto con un apósito, ¿no? Entonces, lo que hacemos es retirar este apósito, ¿no? Suavemente de los bordes para no dañar la herida, ¿no? A veces incluso el apósito es necesario de repente irrigarlo, ¿no? Para que no, si es que el que curó previamente al paciente
no colocó de repente algún apósito que evita la adherencia a la herida, entonces hay que hacerlo con humedecerlo previamente para poder retirarlo, ¿no? Entonces hemos retirado. El apósito no se descarta inmediatamente, sino se observa si hay secreciones, si hay algún tipo de material extraño dentro del apósito, ¿no? Una vez que hemos revisado eso, y también vemos la cantidad de exudado que ha producido la herida, ¿no? Esto nos va a hablar básicamente de con qué tan frecuente debemos nosotros hacer el recambio de los apósitos. Una vez que hemos hecho esto, lo descartamos de nuestra bolsa roja, ¿no? Que tenemos por acá, y dejamos expuesta la herida, ¿no? Entonces, previamente, nos retiramos ya los guantes, ¿no? Y hacemos el cambio de guantes por material estéril, ¿no? Estos son partes del examen. Acá, por ejemplo, tenemos nuestro material estéril. Podemos nosotros ya comenzar el vestido de los guantes estériles y, igual como en prácticas pasadas, que ustedes han visto cómo es con la técnica séptica adecuada, podemos nosotros colocarnos los guantes, ¿no? Entonces, como ven, hacemos la técnica correcta para colocarnos los guantes y posteriormente descartamos. Entonces, una vez que ya nos hemos calzado los guantes, ¿no? Con la técnica aséptica adecuada, podemos ya nosotros manipular el herida. En la curación de heridas hay 7 pasos básicos y vamos a ir revisándolos uno por uno, ¿no? Estos pasos, el primero incluye, obviamente, la anestesia del paciente, para que el paciente no sienta dolor, no sienta ansiedad durante el procedimiento. A veces esta anestesia lo hace otra persona, ¿no? A veces, por ejemplo, tenemos que hacer curaciones en sala de operaciones, o de repente en nuestro mismo ambiente hospitalario, en la cama de hospitalización, a veces el paciente se le ceda previamente, ¿no? Eso es lo que actualmente está indicado. Entonces, hacemos la infiltración con lidocaína, a veces solamente a los bordes, para poder asegurar que hay una buena anestesia. Esta anestesia nos va a reducir el dolor y nos va a asegurar que el paciente nos dé su confianza y podamos hacer una buena curación, ¿no? A veces la anestesia no necesariamente es infiltrativa, sino a veces 30 minutos antes a veces se puede colocar anestesia tópica, ¿no? Una de las marcas más conocidas es el ENLA, ¿no? Se coloca 30 minutos antes y de ahí se puede hacer una curación, ¿no? Es una anestesia que tiene más o menos lidocaína y penetra las estructuras y permite una buena analgesia en la zona, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, la anestesia, luego hacemos el segundo paso, que viene a ser explorar la herida. Con una pinza estéril vamos a explorar los bordes, vamos a ver qué estructuras están dañadas, ¿no? ¿Por qué? Porque y también vamos a determinar si hay tejido devitalizado o no, ¿no? Si hay de repente vasos sangrantes, si hay cuerpos extraños. Entonces hacemos una exploración y además hacemos un diagnóstico. Una vez hecho esto, hacemos ya el siguiente paso, que es la antisepsia. Con gasas empapadas con gasas empapadas con antiséptico, usualmente usamos ya sea productos yodados o clorexidina, hacemos la limpieza de las zonas periféricas a la herida, ¿no? Con antiséptico, y descartamos las gasas contaminadas, ¿no? Y así hacemos una tras otra, hacemos la limpieza, ¿no? Con el antiséptico. Y dentro de la herida comenzamos el proceso de irrigación de la herida, ¿no? Con suero fisiológico vamos a irrigar la herida usando también una gasa para recepcionar. Entonces, en ángulo de 45 grados, a más o menos a una distancia de 15 centímetros, podemos ir irrigando toda la herida y eso nos va a asegurar en la remoción de bacterias, incluso cuerpos extraños que pueden haber, o tejido devitalizado ya desprendido, se puede ir con la aplicación de la irrigación con suero fisiológico o con agua destilada, nos va a permitir remover parcialmente la cantidad de detritus, reducir la carga bacteriana, ¿no? Y ver más claramente cómo está el estado del tejido, ¿no? Entonces, si irrigamos correctamente, ¿no? No se recomienda, por ejemplo, usar directamente antiséptico dentro de la herida, salvo que la herida tenga mucho exudado y este sea de naturaleza purulenta. En esos casos sí se puede aplicar antiséptico dentro de la herida.
porque nos va a permitir reducir rápidamente la carga bacteriana, ¿no? Entonces, hemos hecho ya la irrigación, el paso de antisepsia, y hemos descartado total. Una vez que hemos hecho esto, ya, y hemos hecho nuestra exploración previamente, podemos nosotros hacer el siguiente paso, que es la remoción del tejido desvitalizado. Esta remoción se hace usualmente usando elementos portantes, como ustedes pueden ver, un bisturí, una tijera y nuestra pinza de sección. En este caso vamos a usar el bisturí cuando hay tejido muy desprendido, ¿no? Sobre todo en los bordes. Cortamos y con una gasa vamos a ir recogiendo los desechos y vamos a ir cortando, ¿no? Sobre todo cuando hay escaras se puede usar el bisturí. Posteriormente podemos completar con la tijera, ¿no? Y también removiendo y ir sacando los tejidos que hay, ¿no? Y a veces con pinzas usamos para sacar de repente los cuerpos extraños que pueden haber también, ¿no? Entonces, una vez que hemos sacado el tejido desvitalizado de los cuerpos extraños, si lo sacamos en totalidad, sería lo ideal, ¿no? A veces, por cuestiones de sangrado, a veces no se pueden sacar en totalidad en una sola sesión, entonces debemos nosotros pensar en una futura sesión retirar completamente el tejido desvitalizado, ¿no? Bueno, eso también depende del ambiente donde lo hacemos. Usualmente, si lo hacemos en una cama hospitalaria de la curación, debemos tener cuidado pues, por los sangrados que puede ocurrir al momento de debilidad quirúrgicamente. Entonces, una vez que ya hemos sacado esto, si lo hacemos en un ambiente, por ejemplo, de una sala de operaciones, es posible hacerlo completamente en una sola sesión, el retiro de todo el tejido desvitalizado y los cuerpos extraños, ¿no? Entonces, una vez que hemos sacado totalmente esto, volvemos, obviamente, a irrigar la zona para irrigamos nuevamente la zona para poder tener un ambiente limpio, ¿no? Irrigamos nuevamente con suelo fisiológico, ¿no? Y una vez que hemos hecho esto, descartamos nuevamente nuestros apósitos y vemos focos sangrantes, ¿no? Durante para este caso, por ejemplo, usamos pinzas hemostáticas, ubicamos los focos sangrantes, a veces solamente con compresión por breve tiempo, unos 30 a 60 segundos, el vaso para. En algunas ocasiones no, el vaso sigue sangrando a pesar de que comprimamos. Entonces, en estos casos, se hace la compresión y después, usando ligaduras, como por ejemplo la que hemos puesto acá en nuestro set, podemos nosotros ligar los vasos que están sangrantes, ¿no? Entonces, esta última etapa, esta sexta etapa es la hemostasia. Hay que saber cómo hacerla, ¿no? A veces solamente con compresión, a veces con clampaje y finalmente, si es que no funciona, con ligaduras. En algunos lugares, en los ambientes hospitalarios se cuenta con electrocauterio. También el electrocauterio es una herramienta muy útil para poder hacer una buena hemostasia durante la curación. Ahora, si estamos en sala de operaciones, obviamente eso sí lo vamos a encontrar. Entonces, hacer una curación en sala de operaciones tiene más recursos que hacerlo, por ejemplo, en una cama hospitalaria o en un tópico. Entonces, pero de esta manera nosotros debemos tener lo básico, que es, por ejemplo, nuestras ligaduras para poder hacer la hemostasia correcta. Una vez que hemos terminado esta sexta etapa, que es la hemostasia, pasamos a la última etapa, que es ya la colocación de apósitos. Entonces, en esta última etapa ya la herida está limpia, hacemos una última limpieza de la herida, ¿no? Revisamos nuevamente si hay algo que hemos olvidado de repente, ¿no? Vemos nuevamente la hemostasia y finalmente ya una vez que vemos completamente limpia, vamos a comenzar a hacer la curación y colocación de apósitos, ¿no? En estos casos, la curación tradicional implicaba solamente la colocación, por ejemplo, de una gasa, ¿no? A veces se usaba un antibiótico tópico y esa era la cura tradicional. Actualmente esto no se practica ya. ¿Por qué? Porque usualmente una gasa, o al usarse como apósito primario, se va a adherir en la herida. Entonces, cuando nosotros saquemos, esto va a desgarrar el tejido y todo el tejido de repente que ya ha epitelizado se va a salir con la gasa. Entonces, estamos en una maniobra que le agrega trauma a la herida y obviamente va a retrasar la cicatrización. Entonces, actualmente se propugna lo que es la curación avanzada. Y para eso usamos apósitos especiales, ¿no? Por ejemplo, usamos apósitos que no se adhieran. Entonces, usamos apósitos activos. Por ejemplo, acá vamos a hacer un apósito activo que es antiadherente conteniendo vaselina, se coloca encima de la herida y eso como apósito primario, la que está en contacto directo con la herida. Posteriormente vamos a colocar gasas húmedas, ¿no? Ustedes saben ya por teoría de que la
la cura húmeda garantiza un ambiente bioquímico con un pH ácido que estabiliza los tejidos, favorece la epitelización, favorece el intercambio nutricional por ósmosis entre las células, ¿no? Y la irrigación, y acelera más o menos la epitelización un 30%, la granulación también. Entonces, una cura húmeda es importante. La cura húmeda se hace con una gasa, usualmente como apósito secundario, embebida con suero fisiológico, ¿no? Y finalmente se coloca ya el apósito terciario, que es un apósito absorbente, ¿no? A veces coloca incluso a veces espumas. Y finalmente, ya una vez que hemos hecho esto, podemos nosotros colocar nuestros elementos de sujeción, ¿no? Que constituye los esparadrapos, o a veces se requiere un vendaje para fijar la zona, ¿no? Entonces, vamos a colocar esto nuevamente, ¿no? Colocamos nuestros fijadores. La técnica usualmente es una técnica hermética. Significa que nada se meta dentro de la herida, ¿no? Los bordes deben estar protegidos y garantice un intercambio gaseoso entre el medio ambiente y la herida, ¿no? Entonces, los bordes deben estar protegidos completamente, como a veces con una, dos, hasta tres capas de esparadrapo, ya depende de... Y deben estar completamente herméticos, ¿no? Entonces, esto nos garantiza que la herida esté completamente hermética y nos permita garantizar que nuestra curación sea efectiva, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, ya el paciente está curado. Lógicamente que esto no termina ahí, sino que debemos explicarlo al paciente que por el estado en el cual hemos encontrado la herida, esta va a requerir de repente un recambio diario, de repente cada 12 horas, cada 8 horas, dependiendo de la producción del sudado de la herida. Para eso usamos obviamente una herramienta que ustedes han visto en las clases, que es el Hematime, que se refiere a si encontramos tejido inflamado o tejido revitalizado, luego si hay mucha inflamación en la herida, ¿no? Luego si hay mucha producción de sudado, y finalmente si los bordes se están yendo o epitelizando adecuadamente. Entonces, le explicamos al paciente que por la naturaleza de su herida está produciendo mucho, entonces tenemos que hacer el recambio de repente diariamente o cada 12 horas, ¿no? Si es que está hospitalizado el paciente. O de repente le decimos, su herida está produciendo escaso exudado y podemos espaciar las curaciones cada 48 horas, cada 72 horas, ¿no? O también podemos decirle, como le hemos colocado de repente un hidrogel, como apósito primario, esto se cambia cada 4 o 5 días, ¿no? Entonces, esto podemos ir aplicando a nuestro paciente y también darle las indicaciones terapéuticas adecuadas. Las indicaciones terapéuticas incluyen, por ejemplo, el uso de un analgésico para controlar el dolor. Si vemos que es una herida que al paciente le está causando mucha molestia, debemos dejar un analgésico apropiado. Usualmente se utilizan los analgésicos más recomendados son el paracetamol, quizá el metamizol, el ketorolaco en algunas ocasiones. Otros analgésicos tipo AINES como ibuprofeno, diclofenaco, no se usan porque tienen un efecto antiinflamatorio que pueden retardar la cicatrización. Pero los tres primeros son bastante usados porque tienen escaso efecto antiinflamatorio, ¿no? Aparte, debemos ver si hay necesidad de aplicar un antibiótico, ¿no? Usualmente la gran mayoría de heridas no son necesarios los antibióticos, porque obviamente hemos hecho un debridamiento apropiado, un retiro apropiado de los cuerpos extraños, entonces ya no es necesario. Sin embargo, si por ejemplo nosotros hemos dejado tejidos necróticos, porque obviamente la curación de una herida era muy grande, entonces necesariamente debemos, y comprobamos que hay signos de infección en la herida, debemos dejar un antibiótico y programar las curaciones más seguido para poder retirar este tejido, o de repente programarlo al paciente para ingreso a sala de operación. Entonces, todas esas cuestiones hay que explicar al paciente y a los familiares que puedan acompañarlo, ¿no? Una vez finalizado esto, citamos al paciente para su próxima curación y damos la fecha y hora exacta, ¿listo? Entonces, ese es el procedimiento de curación de heridas, ¿no? En este caso, curación avanzada de heridas. Entonces, vamos a tomarnos un receso para poder hacer el siguiente escenario y finalmente, al finalizar ya la simulación, vamos a ver todas las preguntas que puedan haber sobre este procedimiento y sobre los otros procedimientos que vamos a realizar a continuación, ¿no?
¿Ya? ¿Sí, cortó? Buenas. En este siguiente escenario es lo que es la sutura quirúrgica de las heridas. Igualmente, hay que nosotros verificar antes de comenzar el procedimiento, contar con todo el instrumental y todos los materiales necesarios. Uno de los principales materiales que usamos son las suturas, como pueden ver. Acá tenemos, por ejemplo, sutura seda negra. También tenemos el ácido poliuricólico, ¿no? También contamos con seda y también contamos con lo que es el nylon, ¿no? Entonces, como ven, a disposición del médico existen materiales sintéticos, naturales, ¿no? Absorbibles, no reabsorbibles, ¿no? Entre las suturas que vamos a usar en la mañana de hoy, una de las suturas no reabsorbibles, que es el nylon, ¿no? Y las suturas reabsorbibles como el ácido poliuricólico, ¿no? Entonces, son suturas que, de acuerdo a su naturaleza, se pueden usar dentro o fuera del organismo, ¿ya? Es decir, dentro o fuera de la... Me refiero a la sutura de los órganos internos o órganos que están, por ejemplo, la piel, ¿no? Que se van a poder ser retirados con facilidad. Entonces, también debemos disponer de nuestro equipo, que incluye, por ejemplo, nuestro portaagujas, ¿no? Portaagujas, una tijera, la cinta de inyección con y sin uña, dependiendo de la preferencia del cirujano, ¿no? Y nuestras cintas hemostáticas, ¿no? Entonces, es el equipo básico de sutura. Aparte, debemos contar con campos fenestrados estériles, por ejemplo, este de acá, o elementos cortantes como hojas de bisturí para poder armar nuestro bisturí, y material en general, por ejemplo, estéril, como son gasas, apósitos, soluciones de
de irrigación, como el suero fisiológico también, la clorhexidina como antiséptico, si es que lo vamos a usar, o el alcohol también como otro antiséptico, ¿no? de efecto rápido. Entonces, contando con este material, podemos nosotros ir hacia el paciente y explicarle, antes de comenzar, qué medidas debemos hacer. Entonces, explicamos al paciente: señor, buenos días, soy el doctor fulano tal, y el día de hoy vamos a practicarle una sutura. Esta consiste básicamente en que le vamos a colocar, previo a la sutura, un poco de anestesia local, ¿no? Y posteriormente vamos a limpiar su herida y finalmente la vamos a cerrar con sutura. Este procedimiento usualmente demora un promedio de 10 a 30 minutos, ¿no? Dependiendo de la herida. Y después de la cirugía, después de la sutura, usted va a poder contar ya con la herida cerrada. Va a salir con un apósito a casa y va a venir después de cierto tiempo para poder hacer el retiro de puntos. Entonces, acá, por ejemplo, en el escenario vemos acá varios tipos de heridas de diversa forma, ¿no? Lineales, curvilíneas, de forma muy diversa, gruesa, de borde grueso, bordes elevados, bordes separados, ¿no? Que nos permiten hacer una sutura, ¿no? Entonces, antes de comenzar, una vez ya le hemos explicado al paciente todos los detalles del procedimiento, vamos a hacer nuestro lavado de manos, ¿no? Vamos al grifo, durante 5 a 10 minutos hacemos el lavado de manos correcto, como ya se explicó en prácticas pasadas, y finalmente venimos y nos enfrentamos con el paciente, ¿no? Entonces, hacemos el calzado de los guantes, ¿no? Que ya lo hice previamente y que en la práctica anterior se mencionó, y luego comenzamos a hacer lo que es la infiltración anestésica, ¿no? De los bordes de la herida. Obviamente que primero hemos hecho una limpieza ligera de la zona con un poco de suero fisiológico, ¿no? En los bordes de la herida, ¿no? Hemos retirado parcialmente, no hemos hecho una antisepsia completa, parcial, ¿no? Entonces hemos hecho el retiro, ¿no? Entonces, luego hemos hecho esto, vamos a comenzar a infiltrar desde los bordes, ¿no? Todos los bordes de la herida, hacemos la infiltración, ¿no? De cada una de las heridas, que vamos a asegurar hoy día, ¿no? Y hacemos, una vez que hemos hecho la anestesia infiltrativa, ¿no? Podemos nosotros ya proceder a hacer la segunda etapa, que es la antisepsia. Entonces, usamos nuestros gases embebidas con el antiséptico, en este caso clorhexidina, que vamos a limpiar todo por fuera de las heridas, ¿no? Y dentro de las heridas vamos a usar lo que es el suero fisiológico, ¿no? Vamos a irrigar la herida para descartar que haya algún tipo de cuerpo extraño, ¿no? Debemos hacer la irrigación previa de la herida, ¿no? Una vez que hemos hecho esta antisepsia, ¿no? Hemos descartado todo acá. Perdón. Nuestro tacho, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer la colocación de un apósito estéril, ¿no? En el hígado. Un campo fenestrado usualmente, colocamos acá y aislamos nuestra herida del resto y nos va a permitir contar un área estéril para poder manipular la herida, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer lo que le mencioné, la siguiente etapa, que es volver a explorar nuestra herida, ver si hay, qué estructuras están lesionadas y que van a requerir obviamente sutura, ¿no? A veces encontramos de repente desgarro de tendones, a veces podemos encontrar desgarros musculares o también rotura de la saponeurosis, ¿no? O a veces también encontramos desgarro de nervios. Entonces debemos nosotros estar preparados para eso y también capacitados para poder asegurar esas estructuras, ¿no? Y unirlas nuevamente. No solamente la sutura se basa en el cierre de la piel, sino hay que reparar estructuras profundas, si es que el paciente lo amerita, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Todo cómo está el estado de esto, ¿no? Y vemos cómo está, ¿no? Por ejemplo, acá hemos encontrado un cuerpo extraño y como hay un cuerpo extraño hay que sacarlo, ¿no? Encontramos un cuerpo extraño y lo sacamos, ¿no? Lo sacamos y lo retiramos hacia una base, ¿no? Igual acá encontramos otro cuerpo extraño y lo sacamos, ¿no?
Acá también vamos a encontrar cuerpos extraños y los sacamos. Entonces siempre hacemos una pequeña limpieza quirúrgica antes de la sutura. No nos ocurre a nosotros que suturamos una estructura que está infectada o que está con cuerpos extraños, porque eso es una garantía de que fracasemos posteriormente en la sutura, que la herida posteriormente tenga dehiscencia por infección. Entonces siempre debemos revisar bien que no haya cuerpos extraños y que no haya tejido vitalizado dentro de la herida, ¿no? Antes de suturar. Si encontramos esto y encontramos signos de infección, entonces suspendemos la sutura y esperamos unos días más con curación para después, posteriormente, hacer la sutura, ¿ya? Entonces no hay apuro, uno siempre debe hacer las cosas correctamente, como dicen en los principios de la medicina, primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Si vemos que hay una infección latente, no debemos suturar la herida, ¿ya? Entonces, una vez que hemos hecho la limpieza, hemos retirado cuerpos extraños, el tejido devitalizado, la herida debemos revisarla para ver que no haya puntos sangrantes, igual, como en una curación. Hacemos las ligaduras, a veces tenemos que colocar algunas suturas para poder parar el sangrado, ¿no? Una vez que hemos hecho esta revisión, vemos que ya la herida no tiene sangrado de ningún tipo, comenzamos a prepararnos para hacer la sutura. Antes de comenzar, les voy a hacer un breve recuerdo de cómo es el material fundamental que se utiliza en la sutura. Básicamente se utilizan tres piezas, ¿no? La tijera, el portaagujas y la pinza de disección, ¿no? El portaagujas usualmente va en la mano dominante, que usualmente es la derecha, y la pinza de disección va en la mano izquierda, ¿no? La forma de cómo uno coge el material, usualmente en el cuarto dedo, el dedo anular, algunos lo llaman anular, se coloca una de las olivas y el otro oliva va hacia el dedo pulgar. El dedo medio viene a sujetar parte del cuerpo del portaagujas y el dedo índice nos va a servir como punto de apoyo para que nos impulse, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta de coger el portaagujas. Del otro lado, en la mano izquierda, cogemos como si fuese un lápiz, con el pulgar y el índice, cogemos la pinza y el dedo medio nos sirve como apoyo, ¿no? Entonces, de esta forma, podemos nosotros manipular las dos piezas fundamentales del equipo de sutura, ¿no? Entonces, el movimiento que se hace con el portaagujas es básicamente de pronación hacia supinación, ¿no? Entonces, este movimiento de rotación hacia adentro, ¿no? De ir de pronación a supinación, lo que nos permite desplazar la aguja desde una posición perpendicular a la piel o de los tejidos y hacer el giro, ¿no? Con la muñeca, ¿no? Hacer el giro de esta forma para poder sacar la aguja, ¿no? Lo que también deben conocer es la forma de cómo coger las suturas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta sutura que recién hemos abierto, obviamente ustedes lo ven ahí, tiene una aguja, que es una aguja cortante con extremo triangular y enhebrado con un hilo de nylon. Entonces, para sujetar la aguja, debemos sujetarla en la zona de sujeción, es básicamente desde el punto medio hasta el punto de la unión entre los dos tercios distales, el tercio proximal. Del tercio proximal hacia el punto medio. Esta zona es donde se coge la aguja, ¿no? Entonces podemos cogerlo en la línea media o un poquito más atrás, pero no sobrepasar el tercio distal, ¿no? El tercio proximal. Entonces yo voy a coger un punto en esa área, ¿no? Si lo hacemos ¿por qué? Si lo hacemos más allá de la línea media, es decir, más distal, no vamos a tener suficiente margen para rotar la aguja. Entonces vamos a tener que pasarlo, vamos a dañar el tejido y probablemente no pase la aguja. Si lo hacemos más allá del tercio proximal, usualmente cuando hagamos esta maniobra la aguja puede romperse, ¿no? Entonces se hace en ese punto, entre la mitad y el tercio proximal. Ahí se coge. Entonces, usualmente se coge con el extremo del portaagujas, ¿no? Para permitirnos la movilización más apropiada. Cuando lo cogemos así, por ejemplo, nos va a chocar la punta del portaagujas con el tejido y no vamos a poder hacer el giro adecuadamente.
Entonces siempre cogerlo en el extremo, ahí, ¿no? Para tener un buen giro y una buena manipulación y podemos girar nuestra aguja de la forma que nosotros queramos. Una vez que hacemos esto, ya tenemos nuestra aguja enhebrada, ¿no? Y como ustedes ven, ya estamos listos para comenzar el proceso de sutura. Cuando comencemos el proceso de sutura, vamos ahí, ya vemos algunas particularidades de la sutura. Por ejemplo, que existen dos tipos de sutura, básicamente, las continuas y las discontinuas. Las continuas es las que partiendo de un punto, vamos a seguir enhebrando en la herida con el mismo hilo hasta el final, ¿no? Entonces las continuas son, por ejemplo, las continuas simples, ¿no? O surjet simple, también se ha conocido, también el surjet cruzado, ¿no? En el cual se hace una lazada en cada vuelta y se va sujetando un poco más. Y tenemos también las intradérmicas, ¿no? O sudérmicas, que también partiendo de un punto se continúa a través del borde de la herida, ¿no? Y las discontinuas, que casi la gran mayoría conoce, que son los puntos simples, ¿no? Los puntos simples invertidos, la estructura colchonero vertical, colchonero vertical, ¿no? Los puntos cruzados, ¿no? Entonces, son puntos que se dan una lazada o máximo dos lazadas y se hace el nudo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer primero los puntos discontinuos, ¿no? Que son los más conocidos. Entonces, vemos acá que tenemos esta herida, ¿no? Esta herida de acá, por ejemplo, vamos a estructurarla. El punto simple, el ingreso de la sutura debe ser en forma perpendicular a la piel, ¿no? Entonces se hace así en posición de supinación, se ingresa por un lado, cogemos un borde, ¿no? El borde, cogemos nuestra aguja con la disección, luego volvemos a coger nuestra aguja y pasamos exactamente a la misma altura en el otro lado, ¿no? Entonces ahí hacemos nuestro punto simple, ¿no? Entonces hacemos nuestro punto simple, cogemos nuestro hilo sin lesionarnos con la aguja y hacemos nuestro primer nudo, que es el nudo cirujano, un nudo con doble lazada. 1, 2. Hacemos así, un extremo lo llevamos hacia el otro lado, así, ¿no? Y usualmente tratamos de que el nudo no quede sobre la herida, sino hacia un costado, ¿no? Hacia un lado. Ahí, ¿no? Que no esté sobre la herida. Luego hacemos un paso al sentido contrario y hacemos esto, ¿no? Luego hacemos por encima una lazada, luego hacemos la lazada por debajo, ¿no? Por debajo hacemos la lazada y cogemos el hilo, ¿no? Entonces ahí ya hemos hecho nuestro nudo. ¿Por qué hacemos por encima y luego hacemos por debajo? Porque eso nos garantiza que no, si hacemos siempre en un mismo lado, así, uno tras otro, ¿no? ¿Qué pasa? Que hacemos nudos deslizantes. Es decir, el nudo deslizante significa que el nudo que coloquemos nosotros va a poder deslizarse y perder presión sobre los tejidos. Entonces, ese nudo, por su naturaleza, se va a abrir con el tiempo. Entonces, no es recomendable, ¿no? Sobre todo en zonas donde, por ejemplo, es necesario que el punto esté en forma permanente. Entonces, se hacen los nudos no deslizantes, son nudos cuadrados. Uno va por un lado y el otro va por el otro lado, que van encajando un nudo encima del otro y no se deslizan, ¿no? Eso se llama sutura, nudo cuadrado, ¿no? Y el otro se llama sutura deslizante, el que no se debe hacer se llama sutura deslizante, o algunos lo llaman nudo de comadre, ¿no? Son nudos deslizantes. Entonces, como hemos visto, acá vamos a ver otro ejemplo, que le lleva un poquito más rápido. Igual, entramos en forma perpendicular. Podemos, como les decía, cada borde separado coger la aguja, o de un solo paso hacemos ambos bordes, ¿no? Por ejemplo, acá he cogido un borde a la vez y hacemos esto, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ahí está. Y lo vamos a hacer un poquito más rápido. Hacemos el nudo de cirujano, o nudo de doble lazado, ¿no? Lo deslizamos hacia un lado, ¿no? Para que no cruce encima de la herida. Hacemos el nudo acá, luego hacemos por debajo, luego lo hacemos por encima,
luego por debajo, y ahí hicimos nuestros nudos cuadrados no deslizados, ¿no? Entonces hacemos ahí, cogemos suavemente y con nuestra tijera cortamos nuestro nudo, ¿no? Y ahí es nuestro nudo simple. Vamos a hacer un último nudo simple, pero ya esta vez haciéndolo de una sola pasada, ya no borde por borde. Entonces ahí igual, en forma perpendicular a la piel, hacemos y con nuestra pinza aseguramos que los bordes están bien alineados y hacemos de una sola pasada los dos bordes, ¿no? Hay que recordar también que entre punto y punto debe haber una distancia, ¿no? Por eso hemos comenzado esta mañana con los nudos simples. La distancia usualmente es de 1 centímetro entre punto y punto, ¿no? Y los bordes, desde el borde libre hasta el punto donde se inserta el hilo, debe ser no menor de 5 milímetros, ¿ya? Si lo hacemos menos de 5 milímetros, probablemente esta sutura se va a desgarrar con el paso del tiempo. Hay que recordar que el tejido que nosotros estamos tratando es un tejido que obviamente está un poco inflamado, pero cuando nosotros le agreguemos el trauma de la sutura, esto se va a inflamar un poco más. Entonces, si está la sutura muy presionada o a tensión, cuando aumente la inflamación, esto se va a desgarrar, ¿no? Entonces, por eso no se debe hacer los nudos muy cerca a los bordes, ¿ya? La distancia mínima de los bordes debe ser 5 milímetros y entre punto y punto debe ser 1 centímetro, ¿no? Entonces, así hacemos lo que es los puntos simples, ¿no? También hay lo que son los puntos simples invertidos. Estos puntos simples invertidos son puntos que se realizan en los planos profundos, en los planos subcutáneos, ¿no? Sirve para unir los tejidos y cuando hacemos, por ejemplo, suturas en 2 planos, nos va a servir bastante, ¿no? Entonces acá vamos a abrir, usualmente se hace con sutura no reabsorbible. En este caso vamos a usar ácido poliglicólico, ¿no? Entonces, la sutura que vamos a practicar es la sutura de este tipo, ¿no? Como ustedes ven, es una sutura ácido poliglicólico 4-0. Entonces, vamos a comenzar este lado con los puntos simples invertidos, ¿no? Igual, colocamos esta zona de acá y acá ven cómo surge sin salir por la piel, porque son puntos subcutáneos invertidos, ¿no? O simples invertidos. Hacemos este pasaje de un lado y luego hacemos al frente, vamos a colocar el otro punto. Ahí está, a la misma altura, entonces se hace el pasaje correcto de la sutura. Entonces acá estamos haciendo esto, ¿no? Entonces vamos a hacer esto de acá. Y como ven, estos puntos sirven para afrontar los tejidos en el plano subcutáneo y se logra un cierre adecuado, como pueden ver acá, ¿no? Entonces, acá hay un cierre adecuado y hacemos igual, un nudo, ahí, luego hacemos otro nudo, luego por encima y luego por debajo, ¿no? Una vez que hemos hecho esto de acá, hemos dado 4 nudos encima de esta sutura, ¿no? Usualmente la cantidad de nudos depende del tipo de sutura, ¿no? En sutura, por ejemplo, que son monofilamentarias, como el nylon, como el prolene, usualmente debemos dar como mínimo 4 nudos o máximo 5, ¿no? Cuando son suturas multifilamentosas, tienen la propiedad de que no se deslizan, porque tienen múltiples filamentos, se puede dar entre 3 a 4 nudos, ¿no? Sin que la herida se deslice, ¿no? La sutura se deslice. Acá vamos a colocar otro punto invertido, ¿no? Acá, como ven ustedes acá, se coloca acá. Y vamos a hacer el otro lado, ¿no? Igualito, al frente, uno al frente del otro. Y hacemos esto, ¿no? Con sumo cuidado, no dañar los tejidos, ¿no? Y hacemos esto de acá, ¿no? Entonces van ustedes a ver que a medida que uno va jalando, esto se va uniendo los tejidos, ¿no? ¿Ven? Se cerró. Entonces van a ver que hay un cierre apropiado y un afronte apropiado, ¿no?
Esto de los nudos simples invertidos son suturas que nos van a permitir reducir nuestra tensión final cuando nosotros hagamos ya nuestra sutura en piel, ¿no? Si hacemos esto correctamente, probablemente la sutura en piel va a ser menos tensa y nos va a permitir usar también sutura de menor grosor, ¿no? Porque la idea de hacer la sutura por planos es esta, que haya menor tensión en la piel y obviamente usemos una sutura más fina en piel. Esta sutura más fina nos va a permitir que la huella de los puntos, obviamente si es una sutura más fina va a ser menor que una sutura con un hilo grueso, ¿no? Entonces tiene un fin funcional y estético, ¿no? Funcional porque, como ustedes ven, los tejidos están unidos acá, ¿no? No se abren. Ahí está. Entonces vamos a colocar un último punto invertido subcutáneo, igual acá. Como ven, así se coloca. Luego vamos a colocar esto de acá. Acá al frente se coloca y se cierra, ¿no? Entonces, esta es la estructura discontinua llamada de puntos invertidos, ¿no? Entonces, esta estructura usualmente ya no se saca, ¿no? El mismo cuerpo va a hacer que la sutura se reabsorba, ¿no? Usualmente en el caso del ácido poliglicólico se va a resolver en 90 días más o menos, ¿no? Entonces nos va a permitir que esto desaparezca en ese tiempo, ¿no? Luego hacemos esto y hacemos nuestra. Entonces, como ven ustedes, ya hemos colocado 3 puntos acá y los tejidos están afrontados, ¿no? Entonces vamos a revisarlo, como ustedes pueden ver, ¿no? Hay un cierre adecuado de estos puntos, ¿no? También afrontado. Entonces, de ahí cuando hacemos ya sutura en la superficie va a ser de menor tamaño. Entonces, estos son la sutura discontinua de puntos invertidos. Hay otros puntos que se utilizan usualmente, que son los puntos colchoneros, ¿no? En el cual se hace un doble pasaje por los bordes de herida. También se considera una sutura discontinua, ¿no? Ahora lo vamos a hacer, ¿no? Con esta sutura. Por ejemplo, acá vamos a usar esta herida de acá para hacer los puntos los puntos colchoneros horizontal y vertical, ¿no? Vamos a hacer primero los puntos colchoneros verticales, ¿no? Igual, con un punto simple, se penetra en la piel en forma perpendicular y luego se pasa hacia el otro lado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que en uno solo se puede pasar esto, ¿no? Entonces, una vez que lo hemos pasado a un lado, vamos a hacer que retornemos hacia el otro lado, pero ya no pasando al mismo plano del tejido, sino en un plano casi a una distancia de 2 a 3 milímetros del borde. Entramos acá y casi por debajo de la dermis entramos en un lado y luego en el otro, ¿no? Ahí, como ustedes pueden ver, se pasa así, ¿no? Entonces, se hace el pasaje de esta forma, ¿no? Entonces, hay doble enlazada, uno en plano profundo y uno en plano subdérmico, ¿no? Y la sutura va a quedar así, con un pasaje en la piel acá, y acá está el cabo que vamos a hacer un nudo de cirujano previamente, ¿no? Y hacemos esto de acá, ¿no? Luego hacemos acá. ¿Podrían enfocar un poco más la maqueta para ver los puntos, por favor? Sí, hay que acercar un poquito más la cámara, ¿no? La cámara desea. Entonces coloca acá el punto nuevamente, así, y arriba y abajo, ¿no? Entonces, eso nos permite que no haya nudos deslizantes, ¿no? Entonces, de esta forma se hace la sutura de un punto colchonero, o también llamado pack vertical, ¿no?
Acércalo un poquito más para que puedan ver acá. Sí. Ahí está, el máximo. Y ya, listo. Entonces, ahí igualmente. A ver que acerquen un poquito más y ahorita lo están arreglando para poder proceder a esto. Entonces vamos a continuar. Están tratando de acercar un poquito más la cámara para que ustedes puedan ver mejor. Vamos a ver. Ahí está bien. Ahí está. Ahí está. ¿Está correcto? Creo que sí. Entonces vamos a hacer un nuevo punto colchonero vertical para que ustedes vean. Igual entra en forma perpendicular, ¿no?, a la piel y se pasa al mismo nivel en ambos bordes, ¿no? Como ustedes pueden ver. Completamos el giro de la aguja, ¿no? Y finalmente vamos a hacerlo pasar nuevamente, pero ya no al mismo nivel que el anterior, sino en plano subdérmico, más o menos a una distancia de 2 milímetros de los bordes, ¿no? Acá cogemos el bordecito, pasamos un lado, luego pasamos el otro bordecito, ¿no? Y pasamos ahí, ¿no? Completamos el giro y tenemos ya nuestro punto colchonero vertical, ¿no? Estos puntos colchoneros vertical tienen la ventaja de tener mayor tensión. Como son doble lazada, ¿no?, doble pasaje por el tejido, tiene mayor fuerza, obviamente. Entonces, estos nudos usualmente los usamos para, por ejemplo, cerrar aponeurosis, donde suturas o heridas que tienen bastante tensión, se utilizan estos nudos, que dan, obviamente, mayor resistencia a los tejidos y permiten un cierre pues, apropiado, que pueda vencer la resistencia de los tejidos, ¿no? Entonces, estos puntos son fuertes. Entonces, una vez que se revisan, nos va a garantizar al cirujano que haya un buen cierre apropiado del herido, ¿no? Luego tenemos, nuevamente vamos a hacer otro puntito, ¿no?, acá. Igual en forma vertical, como ven, se pasa y se completa el giro, ¿no? Finalmente, se pasa hacia el otro lado, igualmente a una distancia de 2 a 3 milímetros del borde, en el plano subdérmico, ¿no? Se pasa ahí y listo. Como ustedes ven. Esta sutura tiene la ventaja también, aparte de ser fuerte, que al pasar en la segunda pasada, en el plano subdérmico, hace que el borde cutáneo se eleve hacia arriba y se vierta, ¿no? Entonces va a quedar el borde vertido, entonces va a haber una buena cicatrización y la formación de la cicatriz va a ser menor. Otra de las ventajas que tiene esta sutura es que no cruza por encima los bordes de la herida, ¿no? Lo hace por debajo. Por ejemplo, ustedes van a ver acá, y ahorita les enseño, que en ningún momento se ha pasado el borde libre de la herida. Miren, a diferencia de los puntos simples que pasan por encima. Acá no se pasó en ningún momento. Es decir, el borde de la herida está sin puntos encima. Esto garantiza también que no se marquen los puntos encima de la herida, ¿no? Porque una de las características, por ejemplo, de las suturas, por ejemplo, usted va a ver en sutura de abdomen las incisiones medianas, paramedianas, la típica cicatriz, el lomo de pescado, ¿no? Una cicatriz central o lineal y a los costados líneas, ¿no?, transversales como el lomo de un pescado. Entonces, eso es indeseable desde el punto de vista cosmético, ¿no?, desde el punto de vista estético, porque crea una cicatriz más ancha de lo normal, ¿no? Y aparte con el agregamiento de cicatrices transversales, ¿no?, que no es lo deseable. Entonces, hacer estos puntos para garantizar que solamente quede la cicatriz central, más no las cicatrices transversales, ¿no?
Ahora vamos a pasar al otro punto que es el colchonero horizontal. Igual que este punto nos va a servir para dar mayor fuerza, invertir los bordes y también evitar pasar por encima de los bordes de herida. Vamos a hacer un puntito acá, para que ustedes puedan ver, ¿no? Acá, vamos a hacer esto de acá. Igual una pasada de un solo lado, ¿no? Acá, como ustedes pueden ver. Okay. Y finalmente, a la misma altura, a la misma distancia, se puede hacer el pasaje, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, se hace el pasaje y se retira la sutura, ¿no? Entonces, esa sutura se hace a la misma altura, ¿no? A la misma profundidad y como ven, no cruza la línea de la sutura, ¿no? Se hace el nudo acá, en este lado, y ahí ya nos queda nuestra sutura colchonero horizontal, ¿no? Como ustedes ven, esa sutura se puede hacer fácilmente, ¿no? Rápidamente también, y nos garantiza que haya estas mejoras en cuanto a la fuerza tensión que sostiene los tejidos en el hilo, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, otro colchonero horizontal para que ustedes vean un poco mejor, ¿no? Igualmente, vamos a penetrar en forma perpendicular a la herida. A este nivel, miren, se pasa en el otro lado también igual, ¿no? Y se pasa así, ¿no? Para que ustedes puedan ver con más detalle. Y después, como ustedes mismos lo han visto, al mismo nivel se hace el pasaje, ¿no? Ya a la misma altura, ¿no? Entonces tenemos ahí una estructura colchonero horizontal, ¿no? Que vamos a tenerla ahí presente. Y como ustedes ven, los bordes se unen a la misma distancia y una de las ventajas es que esto va a impulsar los bordes de la herida hacia arriba. Entonces va a haber unos bordes invertidos. Les voy a explicar más adelante cómo es esto del mecanismo de los bordes invertidos, que es muy deseable en cirugía porque nos permite que no haya cicatrices muy notorias, ¿no? Y que la cicatriz después, cuando ya uno retire los puntos, no crezca, no se hunda, no se deprima o crezca hacia afuera, ¿no? O se ensanche. Esa es la ventaja de hacer esta técnica de bordes invertidos, ¿no? Lo voy a hacer nuevamente acá el colchonero horizontal, acá, pero en una sola pasada, ahí, para que lo veamos un poco mejor, ¿no? Y vamos a hacer así, acá. Acá tenemos nuestro punto. Entonces, como ustedes pueden ver, ya hemos revisado 4 puntos de la sutura discontinua: puntos simples invertidos, puntos colchonero vertical y puntos de colchonero horizontal. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer la revisión de las suturas discontinuas, ¿no? Las suturas discontinuas, usualmente, las suturas continuas, la más clásica es la sutura continua simple. Les voy a explicar cómo se realiza. Igual se comienza, por ejemplo, con un punto simple, ¿no? Acá, a la entrada. Se hace esto. No se enfoca, doctor. Hay que enfocarlo un poquito más. A ver, vamos a mover esto de acá un poquito más. Ahí está. Bien, ahí está. Entonces, ahí para que enfoque. ¿Pueden verlo? Sí, acá se introduce. Lo voy a hacer nuevamente para que ustedes puedan verlo, ¿no? Me parece que todo estaba bien enfocado. Entonces acá, igual con un punto simple, se introduce esto de acá, en los bordes a la misma distancia, ¿no? Y se hace un punto
simple, ¿no? Punto simple, acá. Entonces se hace el primer punto, ¿no? Acá, hacia un lado se lleva el nudo. Luego se hace esto de acá. Entonces, una vez que ya hemos fijado nuestro nudo, ¿no? Podemos comenzar a hacer la sutura continua simple, ¿no? La sutura continua simple, ¿no? Vamos igual a pasarla a una cierta distancia, que es 1 centímetro más o menos, a la misma distancia que el nudo original, y se pasa en forma perpendicular y luego se hace el giro, ¿no? Y se extrae la aguja, ¿no? Se hace un pasaje, ¿no? Voy a recortar esto un ratito para que ustedes puedan ver y no destruya su campo de visión, ¿no? Entonces ahí ven que pasa de un lado a otro. Entonces ahí esta sutura, a medida que nosotros vamos comprimiendo, va a comprimir los bordes de la herida, y si hay, por ejemplo, algún vasito sangrante, puede provocarle una hemostasia, ¿no? Por compresión. Igual se pasa al otro lado, igual, ¿no? Otra vez. Igual. Como ustedes ven, se pasa de un lado a otro, ¿no? Y como ven, es rápida la sutura continua. Y finalmente se hace el cierre completo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la sutura es rápida, ¿no? En el último lazada se hace el punto de contención final, ¿no? Entonces, esto es una sutura rápida, ¿no? Es una sutura que comprime y en los bordes de la herida puede causar hemostasia, provoca hemostasia, ¿no? Por compresión. Sin embargo, tiene debilidades, como ustedes lo van a ver a continuación. Una de las debilidades es que es una sola pasada que pasa a lo largo de la herida. Entonces, si en algún momento el hilo se rompe en una parte del trayecto, toda la herida se va a abrir, ¿no? Entonces, a diferencia de los puntos discontinuos, como los puntos simples, si se rompe un punto simple, se abrirá en esa zona, pero los otros puntos simples que están localizados cerca van a contener el tejido. Entonces, a diferencia de la sutura continua, que si tú lo rompes en cualquier lado, se abre todo, ¿no? Esto no, esto persiste en el tiempo. Entonces, esta es la sutura continua simple. Hay una sutura continua cruzada, que ustedes lo van a ver ahorita, ¿no? Y que les va a servir a ustedes para poder establecer cómo se hace esta sutura, ¿no? Esto lo vamos a hacer en esta herida de acá. Disculpen que estoy violando un poquito las normas de asepsia al mover esto, pero es para cuestión académica que puedan ver. Esta herida lo vamos a hacer con sutura continua cruzada, ¿no? O subie cruzado, lo llamo, ¿no? Vamos a usar una sutura mucho más larga para que ustedes puedan ver y más gruesa, ¿ya? Usualmente las suturas cruzadas, continuas cruzadas, lo usamos para suturar como doble capa al suturar aponeurosis. Por ejemplo, cuando hacemos una laparotomía, nos sirve como segunda capa para usar, para cerrar las aponeurosis, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, comenzamos igual que la sutura continua simple, un nudo al inicio, como ustedes pueden ver, se hace esto así, ¿no? Siempre llevando el nudo hacia un lado, que no cruce la línea de la herida, ¿no? Y siempre haciéndolo de forma alternada arriba y abajo para no crear nudos de comadre o de deslizantes, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer el nudo continuo cruzado. Entonces, igual, vamos a comenzar en forma perpendicular, agarrar los bordes, ¿no?
Y en vez de continuarlo así como una sutura continua, vamos a pasar esta aguja por el lazo, ¿no? Acá. Entonces vamos a ver que estamos cruzando el hilo anterior y vamos a hacer que, mire cómo se forma el lazo. Ahí está. Entonces esto nos va a permitir atrapar, ¿no? Esta sutura continua cruzada se hace usualmente con dos cirujanos, ¿no? Uno que va jalando el hilo y va sosteniendo. Esta sutura, a diferencia de la sutura continua, tiene un efecto hemostático mayor y más retención del tejido, ¿no? En cada punto de la lazada contiene más el tejido. Entonces, por eso se utiliza más para aponeurosios. Acá hacemos lo mismo, miren. Pasamos acá. La técnica a veces se hace con un cirujano o con dos. En este caso lo voy a hacer yo solo. Entonces, acá yo puedo manipular con una sola mano la aguja y con la otra mano la lazada, ¿no? Entonces, ven ustedes ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, estamos haciendo así. Estoy manipulando esto de aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la sutura continua cruzada. Entonces, igualito, acá vamos a hacer otra vez lo mismo y vamos a contener vamos a hacer la contención ahí, ¿no? Siempre la lazada queda hacia a un costado de la sutura, de la línea de la herida, ¿no? Entonces hacemos esto y vamos a continuar formando la lazada hasta que se forme, ¿no? Debe quedar así, ¿no? Ahí. Y finalmente vamos a hacer esto acá para cerrar el punto. Ahí. Hacemos el último punto y sostenemos, ¿no? Entonces, ventajas o mejoras con respecto a la sutura continua simple es que al hacer la lazada vamos a contener mejor el tejido, vamos a aplicar más fuerza en el tejido. Va a haber más fuerza de hemostática y más fuerza de arrastre de los tejidos. Entonces es un nudo fuerte ese punto de esa sutura continua cruzada, ¿no? La desventaja, obviamente, igual que la sutura continua simple, si se corta en algún lugar o se rompe, toda la herida se va a abrir, ¿no? Es otra desventaja. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, ya hemos repasado sutura continua simple, sutura continua cruzada. Ahora vamos a repasar una de las suturas más queridas por los cirujanos, ¿no? Y que todo el mundo quiere hacerlo, que es la sutura intradérmica, ¿no? La sutura intradérmica, y lo vamos a hacer en esta, para que lo puedan ver, vamos a hacerlo en esta, para que puedan verlo mucho mejor. Disculpen que vamos a rotar un poquito, ¿no? Para que podamos verla mejor. Lo vamos a ubicar acá, ahí está, ahí en esta zona de, ahí está, acá, este de acá vamos a hacer, ¿no? Entonces, la sutura intradérmica hay varias formas de iniciarlo. Algunos lo usan, le ponen un punto invertido, simple acá, y comienzan y cierran acá. Para eso, cuando lo dejan y no piensan sacarlo, usan suturas no reabsorbibles, como el Vicryl o el ácido poliglicólico, ¿no? De número 5 o 4, ¿no? Lo dejan ahí en forma permanente y el cuerpo lo va a absorber en su tiempo. Pero otros cirujanos no, colocan suturas no reabsorbibles como el nylon o el prolene y comienzan por fuera y le ponen un nudito fuera para poder después sacar, ¿no? Esta sutura última es la que vamos a hacer porque es la más común. Usualmente ustedes van a ver, no sé, en los servicios de emergencia. Entonces, comenzamos por un borde, ¿no? Acá. Vamos a ver ustedes cómo comenzamos. Comenzamos por un borde, ¿no? Acá.
dejamos un pequeño cabo de hilo para después hacer afinar nuestro nudo, ¿no? Y comenzamos este borde, como ustedes ven. A veces, para que no nos moleste el hilo, ¿no? Como ustedes ven, colocamos una pincita acá para que esto contenga ahí el nudo y no nos estorbe durante la sutura, ¿no? Entonces acá hacemos esto, pasamos por acá el borde, perpendicular, paralelo a la piel, ¿no? Ven ustedes acá, se hace paralelo a la piel, ¿no? Pasamos así paralelo a la piel, como ustedes ven, miren cómo se va poniendo paralelo a la piel. Y al frente, luego al frente de la herida, comenzamos nuevamente a hacer lo mismo, ¿no? Paralelo a la piel, ahí, miren cómo vamos, cómo ve la sutura, ahí. ¿No? Paralelo a la piel. Y estamos haciendo ya nuestra sutura intradérmica. Como dice intradérmica es porque va dentro de la dermis, ¿no? Ven ahí, ¿eh? Se va cerrando. Y luego hacemos el punto, colocamos al frente, ¿no? Acá, en plano igual, perpendicular, ¿no? O perdón, paralelo a la piel. Y hacemos así, ¿no? ¿No? Y ahí luego hacemos nuestra sutura en esta zona, ¿bien? Igualmente. Ahí hacemos acá y hacemos la sutura ahí, ¿no? Paralela a la piel. Y como ven, ya se está cerrando. ¿Mm? Y si uno quiere abrirlo, va a ver los puntos acá, cómo se ponen uno delante del otro, ¿no? Jalo ahí y se cierra, ¿no? Entonces hacemos acá nuevamente, esto de acá, al frente, y ven ahí, ¿no? Ahí ven cómo se juntan los tejidos. Acá vamos a hacer nuevamente acá al frente, ¿no? Y vamos a hacer esto de acá. Y finalmente hacemos acá, ¿no? Y cuando ya vamos a terminar el punto, vamos a hacer esto. En el borde siguiente vamos a ver y vamos a abrir por la piel, ¿no? Entonces hacemos esto acá, ¿sí? Ahí. Ahí. Y acá hacemos, algunos lo dejan así, por ejemplo, cuando se hace sutura de párpado, puede quedar ambos cabos sin nudo. Algunos cirujanos lo dejan, otros no, le hacen un nudito acá, ¿no? Le hacen así, un nudito en el extremo. Acá, un nudito ahí, ¿no? Acá un nudito que nos va a servir después para retirar la sutura, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí. Entonces acá cortamos, ustedes ven acá, cortamos acá. Esto lo podemos jalar un poquito bien y jala acá. Y en este lado de acá también hacemos un nudito, si es que queremos. Algunos lo dejan ahí también sin nudo, otros le colocan nudo. Prefiero siempre dejar nudo porque nuestra sutura quede segura sin ningún problema, ¿no? Ahí está. Entonces ahí hacemos nuestro nudito. Y a veces el bote es muy grande, entonces hacemos con el hemostática, ¿no? Para que nos pueda alcanzar, ¿no? Ahí hacemos esto así, con nuestra hemostática, ¿no? Si es que el nudo es muy... Y ahí estamos, ¿no? Ok. Entonces, estos puntos lo vamos a dejar ahí. Hacemos la corrección de esto de acá para que no queden los barbos muy grandes, el nudo, y se corrige ahí. Listo. Ahí quedamos. Como ven, son dos nudos que quedan así, miren, deslizantes, y nos permite un buen cierre, ¿no? Cuando la herida es muy grande, es una herida bien grande, por ejemplo, una fanesis, a veces el cirujano le da una lazada por la piel, para que cuando al momento de sacar podemos cortar en medio y podemos sacar a ambos lados. O a veces, si es muy grande, le da varias lazadas en la piel para poder sacar los nudos posteriormente, ¿no?
Entonces, de esta forma, aseguramos, ¿no? Entonces, como ven, hoy día hemos revisado esta la sutura continua, discontinua, y en las continuas hemos visto la continua simple, cruzada, y la continua el intradérmica, ¿no? Hay una sutura continua que mucho se usa, por ejemplo, en el campo de la cirugía plástica, que es la sutura también conocida como barra griega, ¿no? Que básicamente es una sutura continua del punto colchonero horizontal, ¿no? Y les voy a explicar brevemente cómo consiste. Igual, como un colchonero horizontal, se penetra acá, un lado, o como una sutura, como sutura continuo, se comienza en un lado, ¿no? Se hace un nudo, acá en la parte baja, pero lo voy a mover un poquito más, ahí está, ahí se ve. Entonces se hace un nudo, ¿no? Lo voy a hacer un poquito rápido, porque eso es como una sutura miscelánica, ¿no? Es decir, se usa en algunas especialidades muy contadas, ¿no? No es lo que se usa usualmente en cirugía general, ¿no? Entonces acá, vemos acá, se hace un nudo, un pasaje, como un colchonero horizontal, ¿no? Se pasa a un lado, y luego, como un colchonero horizontal, se pasa al otro lado, ¿sí? Y se pasa así, un lado por otro lado, y como ven, no se pasa a los bordes de la sutura. A diferencia de las suturas continuas, que se pasan por encima, este no. El objetivo de esta sutura es ser una sutura fuerte, pero sobre todo, evertir los bordes. Porque ustedes sabían que las suturas colchoneras usualmente evierten los bordes, pero de las dos suturas de colchonero, tanto vertical como horizontal, la que más evierte los bordes es la horizontal. Entonces, la eversión de bordes va a ser algo muy importante para el resultado cosmético de una herida. ¿Por qué? Porque cuando los bordes se suturan evertidos, va a haber una mayor superficie de apoyo para la formación de la cicatriz entre los bordes, ¿ya? Y cuando se haga la cicatrización, la formación de tejido fibroso, va a haber una mejor superficie de apoyo. Entonces, la herida va a tener una cicatriz en una mayor área y obviamente va a tener mayor resistencia. ¿Resistencia a qué? Al ensanchamiento, al hundimiento, al crecimiento hipertrófico, que pueden ser complicaciones, perdón, que pueden ser secuelas de una cicatriz, ¿no? Entonces, como ven, ya hemos terminado, hemos pasado así como posición horizontal y hemos terminado, ¿no? Entonces, una vez que hemos terminado, hacemos el corte, ¿no? Entonces, el mecanismo de la evaluación de las heridas, que quería explicar con esta sutura colchonero, perdón, esta colchonero horizontal continuo, o también llamado barra griega, era este. Usualmente cuando los bordes de la herida se juntan, en forma invertida los bordes van a estar así los bordes, ¿no? A diferencia de que cuando nosotros lo suturamos en forma con los puntos simples, va a quedar así los bordes, ¿no? Bien afrontados, pero así. Cuando lo suturamos con los bordes así, va a quedar así. Entonces va a haber una mayor superficie de apoyo, mayor formación de cicatrices en estos bordes. A diferencia que estos que solamente se forman acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros retiremos los puntos de una sutura así, entonces usualmente después de retirar los puntos, va a haber un ensanchamiento y los bordes pueden hundirse hacia abajo. Cuando suturamos así, ¿qué ocurre? Sacamos los puntos y esto va a hacer que se libere la tensión y esto, los bordes van a estar así, se van a liberar así. Y no va a haber, usualmente no hay ensanchamiento, ¿no? Porque de pasar así, pasa así, nada más, ya no se ensancha. Al contrario, el otro estaba así, luego se ensancha y se hunde. Entonces, ese es lo que mejora el resultado cosmético, estético y funcional de la herida, ¿no? Para que no haya esas secuelas de cicatrices anchas, hundidas, deprimidas, ¿no? Por eso se hace la eversión de los bordes, como una forma de mejorar el resultado, ¿no? Entonces, con esto terminamos esta estación. Una vez que ya hemos hecho la sutura, debemos colocar, obviamente, el apósito correspondiente. Usualmente colocamos, a veces, hacemos la limpieza con suero fisiológico y colocamos después los apósitos correspondientes.
La colocación de puntos usualmente se elige hacer con la de gasas, usualmente, ¿no? A veces para que no se adhieran a las heridas, podemos usar apósitos activos como por ejemplo las láminas o gasas vaselinadas antiadherentes, ¿no? Se coloca esto así y encima colocamos el apósito. Entonces, eso nos permite que no se adhiera, ¿no? Hay otras sustancias también que se aplican. Por ejemplo, tenemos el Cabilón, que es un sintético que se coloca encima de la herida y que forma una capa de silicona encima de la herida. Y encima tú puedes colocar tu gasa. Esta capa de silicona va a permitir y va a proteger a la piel de la humedad, ¿no? Entonces, puede que la herida suturada va a exudar secreción serosa. Entonces, esto protege y evita la maceración. Y va a hacer que el líquido, el exudado, solamente se acumule en la gasa y no quede en la herida. Entonces, no va a haber una protección. Este producto se llama Cabilón, ¿no? Que se vende usualmente, creo que la marca productora es Brown o 3M, no me acuerdo muy bien. Entonces, protege. Entonces, hay protectores de la piel post-sutura. Entonces, terminamos esta estación y ahorita vamos a pasar a la siguiente, que es retiro de puntos. En el retiro de puntos, podemos hacer la continua ya con esto de acá. El material que vamos a usar es muy similar al material que hemos usado en la sutura, a excepción del portaagujas. Usualmente se utiliza el material básico, es la tijera, la pinza de disección, o a veces se utiliza lo que es el bisturí, ¿no? A veces usamos bisturí para poder sacar los puntos, ¿no? Entonces, este es nuestro material básico. Tijera, pinza de disección y bisturí, ¿no? Igual, cuando vamos a hacer el procedimiento, debemos hacer nosotros el lavado de manos correspondiente. Cuando nos enfrentemos con el paciente, debemos explicarle qué es lo que se va a hacer. También nosotros verificar el tipo de herida. ¿Esta herida está en condiciones de ser abierta, de hacer el retiro de puntos o no? La respuesta a eso nos va a garantizar que el retiro de puntos sea un procedimiento apropiado y aplicado correctamente en el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, hay suturas que se sacan tempranamente, por ejemplo, las suturas en párpado se sacan a los 4 o 5 días, la sutura en cara se saca a los 7 o 8 días, la sutura en manos se saca 10 días, la sutura en otras extremidades a veces se saca más tiempo, ¿no? Pero también el tiempo depende del estado de la herida. Si vemos que una herida está inflamada, que está todavía con bordes un poquito húmedos, debemos dejar la sutura un poco más, ¿no? Por el contrario, si vemos, por ejemplo, a los pocos días, 1 o 2 días, vemos, o 3 o 4 días, vemos que la herida está inflamada, hay una secreción y olor un poco fétido, hay que sacar los puntos para poder permitir el drenaje de accesos que puedan complicar una herida. Entonces, el retiro de puntos puede hacerse antes de tiempo, en el tiempo correcto o después del tiempo correcto. Entonces, eso depende del estado de la herida. Entonces, cuando vemos al paciente, le preguntamos su nombre, le explicamos el procedimiento, ¿no? Y los cuidados que va a tener posteriormente, ¿no? Entonces, el paciente llega, le decimos, buenos días, señor fulano de tal, soy el doctor Edgar Arevalo, el día de hoy vamos a retirar la sutura que se le colocó hace 8 días, ¿no? Y vamos a aplicarle, a veces le puede aplicar a la herida un anestésico tópico, ¿no? Como el ENLA, a veces simplemente no se le aplica nada, ¿no? O a veces al paciente, por ejemplo, si es un niño, se le dice a la madre que le dé media hora antes, se le dé su jarabe de paracetamol, su gotita de antalgina, para que no tenga mucho molestia, ¿no? Pero los niños usualmente se prefiere de repente incluso hacerlo, el retiro de puntos en sala de operaciones, ¿no? Actualmente cobra mucho en vigencia el bienestar del paciente, no solamente físico, sino psicológico. Entonces, hacer cualquier procedimiento en niño siempre es un trauma. Entonces, a veces se requiere que el paciente ingrese a sala de operaciones, a pesar de que a veces eso representa un costo adicional para el familiar, un inconveniente para el médico que realiza el procedimiento, porque es un procedimiento rápido, que es simple, pero que a veces por estas vicisitudes de la vida y circunstancias se tiene que hacer con mejores apoyos, ¿no? O soportes. Entonces, una vez que hacemos esto, ya podemos nosotros hacer el retiro de puntos. Antes del retiro de puntos, vamos a igual descubrir el apósito que hemos tenido, vamos a revisar si tiene algún tipo de secreción,
anormal, ¿no? Si no lo tiene, podemos proceder a la limpieza previa. La limpieza previa lo vamos a hacer con este producto, usualmente que se utiliza alcohol o agua oxigenada, que nos va a permitir retirar algunos desechos como costritas, exudados que se han pegado en la herida, entonces nos va a permitir un retiro de punto más apropiado. Entonces hacemos la limpieza, o simplemente podemos hacer la limpieza con un jabón antiséptico como clorexidina, ¿no? Entonces vamos a aplicar el antiséptico correcto, vamos a limpiar, y una vez que está limpia la herida, pues podemos proceder, la herida suturada, vamos a proceder a hacer el retiro de puntos, ¿no? Para el retiro de puntos, al igual que con la sutura, con la ocupación, hay un procedimiento. La idea del retiro de puntos es retirar el punto sin dañar o perturbar el proceso de cicatrización normal de la herida. Es decir, no vamos a retirar el punto y dejar la herida abierta, no. La idea es no dañar la herida. Entonces, cuando saquemos un punto, por ejemplo, en este caso vamos a enfocarnos en esta herida que está suturada con un punto simple, se corta, se moviliza ligeramente para permitirnos ver uno de los cabos, ¿no? Luego cortamos y en vez de jalar hacia afuera, ¿no? Jalamos hacia adentro del borde de la herida, para que al momento de hacer la tracción no se abra la herida, ¿no? Entonces cortamos un borde y jalamos hacia adentro, hacia la herida. Esta es una de las particularidades que se deben hacer. Entonces, nuevamente repito, jalamos ligeramente, cortamos un borde, ¿no? Y jalamos hacia adentro de la herida, ¿no? Por ejemplo, si cortamos, acá hemos cortado el borde izquierdo, ahora vamos a cortar el borde derecho, ¿no? Acá cortamos acá, y el principio es siempre hacia la herida, ¿ya? No hacia afuera. Igual, cuando, por ejemplo, manejemos sutura como, por ejemplo, el colchonero vertical, igual, hacemos un cortecito acá, y cuando saquemos el punto, no hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? De la herida. Y esto lo vamos a ir repitiendo en cada uno, cortar un extremo y hacia la herida. Eso nos va a permitir de que no haya tensión, que no se pueda abrir la herida. Igual acá, cortamos un bracito y hacia adentro. Como ustedes ven, en una estructura colchonero horizontal también se hace similar. Se corta uno de los extremos, ¿no? Y luego se jala hacia adentro del hilo, ¿no? Acá vamos a sacar este punto colchonero horizontal también, pero esta vez lo vamos a hacer en el punto del nudo. Vamos a hacer esto de acá, y vamos a jalar igual también hacia adentro del hilo. Entonces, el principio es siempre uno de los cabos y hacia adentro del hilo, ¿no? Hacia adentro. Ahí está. Entonces ya hemos sacado puntos simples, puntos colchonero vertical, colchonero horizontal. Ahora vamos a sacar la sutura continua. Como les dije al inicio, cortar en un borde hace que todo se abra. Podemos cortar acá, los bordes, acá, ¿sí? Y podemos, como ven ustedes, salir rápidamente la herida, ¿no? Ahora sacamos acá, igual acá. Sacamos esto uno por uno y hacemos el retiro de puntos, ¿no? Como ustedes ven, así. Entonces, la sutura continua rápidamente cortar en algún lado va a permitir el retiro rápido del herido. Algunos cirujanos, cuando sacan estas suturas continuas, lo cortan en varios lugares. Acá, por ejemplo, cortan acá, cortan en varias zonas al mismo tiempo. Entonces permite un rápido retiro de la sutura, ¿no? Y siempre hacia la herida, ¿no? Acá también, por ejemplo. Acá. Igual hacia la herida, ¿no? Y acá también, ¿no? Como ven, es más rápido sacar una sutura continua. Ahora, cuando nos enfrentemos a lo que es una sutura intradérmica, hacemos esta maniobra de jalar un lado, luego jalar el otro lado, o al mismo tiempo, ¿no? Hacemos esto para que se deslice, y luego podemos jalar un lado, cortar este lado, ¿no? Y luego el otro lado, obviamente, se va a
tener sin el soporte y se jala uno solo, ¿no? Como le digo, cuando es una sutura más grande, se hace una lazada en medio y se corta y ambos lados se tiran, ¿no? En el caso de la sutura, por ejemplo, esta que hemos puesto una sutura miscelánea, que es la colchonero, la barra griega, ¿no? O colchonero horizontal continuo, también podemos cortar en varias zonas, ¿no? Y podemos seccionar en varias zonas, ¿no? Acá. Jalamos de un lado y cortamos acá. Y jalamos hacia la línea media, ¿no? Okay. Y acá también hacemos lo mismo, ¿no? Y al momento de cortar, vamos a ir hacia la línea media, ¿no? Ahí está. Entonces, como ven esta mañana, el retiro de puntos, una vez que se realiza, finalmente se hace una nueva limpieza con un antiséptico, ¿no? En los bordes de la herida, y se hace la limpieza correcta y se puede colocar para esto, para poder seguir manteniendo cierta presión en la herida. A veces se colocan lo que son banditas, las banditas de esparadrapo, ya sea esparadrapo antialérgico o también esteristril, que es un tipo de bandita. Son banditas como esta de acá, que por ejemplo a veces se colocan de esta forma, ¿no? Para unir los bordes de la herida y para permitir que no haya dehiscencia, ¿no? Y darle unos días más de soporte a la herida, ¿no? Se coloca esas banditas así para poder darle una mejor sostén en los días consecutivos, ¿no? A veces se coloca estas banditas, como digo, son a veces de esparadrapo antialérgico, o a veces se pueden hacer con el esteristril, ¿no? Son banditas que se colocan, no es necesario usarlo, pero algunos cirujanos lo usan, ¿no? Para mejorar el pronóstico, sobre todo el ensanchamiento de la cicatriz consecutivo a la relación de puntos, ¿no? Entonces se colocan estas banditas y con eso lo dejan incluso la herida abierta o lo dejan con estas banditas, ¿no? Para poder permitir que el aire del ambiente ya permita la eliminación de cualquier humedad en la herida, ¿no? En la cicatriz. Entonces, finalmente le explicamos al paciente de que su cicatriz va a evolucionar en el transcurso de un año, ¿no? Y que si más adelante él prefiere hacerse de repente una revisión quirúrgica de la cicatriz, que ya es campo de la cirugía plástica, se puede hacer usualmente después de 6 meses, o lo ideal es hacerlo al año, ¿no? Si es que el paciente necesitase una revisión quirúrgica, a veces no lo necesita, como en la mayoría de casos, pero si necesitase, eso se hace después de 6 meses a un año, ¿ya? Entonces, esta mañana hemos cumplido pues con estos 3 procedimientos. Si alguno de ustedes tuviese alguna duda o alguna pregunta, estoy pues encantado de resolverles las dudas que tengan, ¿no? Quedo a su disposición. Si hubiera alguna pregunta de los estudiantes, ¿no? O del panel. Sí. Disculpe, una pregunta. ¿Sí? Sí, en el caso de que una sutura se infecte después de haberla realizado, ¿se tiene que retirar y luego realizar la antibioticoterapia sobre ella y esperar un tiempo para volver a realizar la sutura nuevamente? Porque nos ha dicho que en una sutura infectada no se puede suturar, pero si después de suturarla se infecta, ¿tengo que retirarlo y esperar nuevamente un tiempo para suturarla y tal? ¿O le puedo poner unos besitos? Sí, a lo que tú te refieres son las infecciones de sitio operatorio, ¿no? Como ustedes han visto ya en sus casos clínicos hay de 3 tipos. Usualmente las más frecuentes son las de sitio operatorio superficial, en el cual se puede ver rápidamente, ¿no? Entonces, en esos casos lo que se hace es retirar la sutura, drenar el absceso o hematoma que pueda haber, hacer las curaciones durante unos días, dar antibióticos al paciente y finalmente cuando ya la herida tenga signos clínicos de que no hay infección, ¿no? Y también eso comprobado de repente con exámenes de laboratorio, podemos nosotros volver a entrar con el paciente a hacer la sutura nuevamente, ¿no? Eso es lo más correcto, lo más racional, ¿no?
Ok, gracias. Doctor, Sí. buenos días. Una pregunta. Con respecto a las suturas que se realizan en piel, por ejemplo, si llega a romper un punto al tercer día o segundo día, ¿se puede suturar nuevamente o se deja así o qué soluciones podemos dar? Claro, la conducta, cuando hay una, por ejemplo, una rotura de una sutura, la conducta mucho depende del estado de la herida y también del comportamiento del cirujano. Le explico más detalladamente. Cuando hay estos casos, usualmente se ve cuál es la causa que provocó la rotura de la sutura, ¿no? A veces es desgarro, ¿no? Que es lo más frecuente. Entonces, en esos casos, o también a veces es porque la sutura fue inapropiadamente pequeña, ¿no? De grosor muy pequeño. Entonces, si tienes que hacer una sutura en una zona, por ejemplo, de alta tensión como el abdomen, y usas una sutura, por ejemplo, 5, 6, 0, obviamente se va a abrir, ¿no? Se va a romper la sutura. Entonces se usa sutura de mayor grosor. En estos casos, obviamente, se realiza la revisión de la herida, se hace la curación correcta. Si se ve que no hay un factor que haya predispuesto la apertura de la herida, por ejemplo, de infección o hematoma, entonces se puede hacer la sutura inmediatamente, ¿no? Siempre y cuando la herida lo permita, ¿no? Si no vemos que no hay signos de infección, de inflamación, podemos hacer la sutura directamente. O si no, lo más racional es hacer curaciones unos días, observar la herida cómo va y en su momento hacer el cierre, ¿no? Esto se llama cierre primario diferido o cierre terciario, ¿no? Curarlos unos días y después, ya con la seguridad de que no haya una infección, un hematoma que haya provocado la licencia de la herida, podemos volver a cerrar la herida. Ya con la sutura apropiada, ¿no? Y con la seguridad de que no se va a abrir, ¿no? Ahora, para nosotros tener estas seguridades, usualmente usamos una de las clasificaciones que ustedes han visto en las conferencias, que es la clasificación de herida limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Cada una de ellas tiene un porcentaje de infección post cierre de la herida. Entonces, si por ejemplo analizamos una herida limpia, el porcentaje de infección post cierre es menos del 1%. Si una limpia contaminada es del 5 al 10%, si es contaminada más o menos va del 15 hasta el 25%, y si es una herida sucia va del 25 hacia más, incluso uno dice más del 40%. Entonces, alguien que cierra una herida sucia obviamente está esperando que esta herida se va a infectar y se va a abrir, entonces no es lo correcto hacerlo, el cierre de una herida sucia. Una herida contaminada tampoco, entonces usualmente cerramos las heridas limpias y limpias contaminadas. Entonces, si uno tiene eso en mente, entonces va a evitarse muchos problemas de que la herida posteriormente se abra por infección o por alguna otra causa. ¿Ya? ¿Tuviera alguna pregunta más? Doctor, también habló por ejemplo, al momento de la curación, que se aplica lidocaína en los bordes, ¿no? Para evitar que el paciente sienta molestia al momento. ¿Cuánto es la cantidad que se administra, doctor, en los bordes? A la dosis. La dosis. La dosis de lidocaína varía de que tenga con o sin epinefrina, ¿no? La dosis usualmente sin epinefrina es 5 miligramos por kilogramo de peso. Cuando es con epinefrina es de 8, ¿no? Por kilogramo de peso. Entonces, esa es la dosis, ¿no? Aunque hay que recordar que esta dosis fue creada por el laboratorio AstraZeneca en el año 50 como parte de un estudio experimental, que no se comprobó a nivel poblacional. Actualmente las cifras ya que se manejan un poquito más en cuanto a la dosificación es más o menos, se sabe que el organismo humano puede resistir hasta 25 miligramos por kilogramo de peso. Por ejemplo, en cirugías como en el cual se usa gran cantidad de este producto lidocaína, son por ejemplo las liposucciones, en el cual se llega incluso hasta 35 miligramos por kilogramo de peso. Sin embargo, para una anestesia local, lo ideal es seguir con la indicación de AstraZeneca, ¿no? Que es de 5 para sin lidocaína, sin epinefrina, y de 8 para con epinefrina. Son cifras que se utilizan, por ejemplo, en anestesia local simplemente, ¿no? Pero, como digo, el espectro es bien amplio, pero de todas maneras siempre seguir lo que nos da el laboratorio que creó este producto, ¿no? ¿Ya? Sí, doctor, gracias. Ok. Si hubiera alguna pregunta más.
Si no hubiera alguna pregunta más, se les agradece a todos. Será hasta el día lunes que tengamos la otra simulación de manejo de quemados y de manejo de politraumatizado, ¿no? A cargo de quien les habla y del doctor Bustamante, que vamos el día lunes a hacer esta práctica. Entonces, que tengan un buen fin de semana y el día lunes nos estamos viendo nuevamente a esta misma hora. Gracias. Muchas gracias, doctor.